Las pruebas de bienestar fetal. Estas pruebas se hace referencia al bienestar fetal cuando se indica que nos encontramos ante un feto que está recibiendo adecuado aporte de oxígeno y de los nutrientes necesarios para el correcto crecimiento y desarrollo. ¿Qué son las pruebas de bienestar fetal? Son un conjunto de procedimientos, tanto técnicas, clínicas, bioquímicas, ecográficas y electrónicas que tienen como finalidad evaluar la salud fetal durante el embarazo y el parto. Es una herramienta que permite conocer el estado de oxigenación fetal, previene el daño cerebral y la muerte fetal. Hay indicaciones, ¿no? En forma ideal debería realizarse en todas las instantes, pero la limitación de recursos en salud obliga a actuar en pacientes gestantes con factores de riesgo, ¿no? Gestantes con riesgo, se recomienda el uso a partir de 26 o 32 semanas de gestación, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos para aplicar estas pruebas? Disminuir la mortalidad perinatal, disminuir el riesgo de lesiones y secuelas del recién nacido, impedir las intervenciones innecesarias y limitar así la prematurez iatrogénica y el parto quirúrgico, o sea, las cesáreas. Detectar en forma temprana enfermedades susceptibles de ser tratadas en el útero. Hay factores de riesgo, ¿no? Factores de riesgo preconcepcionales, como cuáles malos antecedentes obstétricos, con madres siempre en el límite, ¿no? Tantos muy jóvenes, no son menores de 15 años, y tantos con edad avanzada, edad materna avanzada, que son mayores de 40 años. Un bajo nivel socioeconómico, son analfabetas, que tengan malnutrición, pacientes obesas, pacientes que tengan muchos hijos, multíparas, un corto intervalo intergenésico, o sea que se hayan embarazado rápido en menos de un año, patologías crónicas que sean hipertensas, diabéticas. ¿A qué pacientes se colocan estos o se puede ver estas pruebas de bienestar fetal? Prematuros, embarazos múltiples, embarazos prolongados, más de 41 semanas, pacientes con preeclampsia o trastornos hipertensivos del embarazo, pacientes que tengan un RCIU, pacientes que en el embarazo o el feto puede tener anemia, antecedentes de óbito fetal, disminución de movimientos fetales e inducción farmacológica. Realmente las hipertensas, las preclánticas, las diabéticas o embarazos posttérmicos son las que hacemos estas pruebas de bienestar fetal, ¿no? Y más que todo a las que pacientes gestantes que vienen refiriendo disminución de los movimientos fetales, ¿no? ¿En qué ocasiones hay pérdida de bienestar fetal? ¿No? Lo que es de la madre, ¿no? Pacientes que hayan tenido enfermedades cardiopulmonares, alteraciones en la hemoglobina, que hayan tenido hipertensión arterial, acidosis, hipoxemia, alcalosis. En lo que es fetales, tienen anemia, malformaciones en el corazón, arritmias, o lo que es en el cordón, ya hay compresión en el momento de parto, ¿no? Puede haber nudos, ¿no? O malformaciones. Lo que son placentarias, DPP, hay disminución del flujo placentario, alteraciones en la dinámica uterina, hipertensión, hipotensión o el embarazo. Iatrogénicas, uterotóxicos, analgésicos o anestesia en el parto o impositores, ¿no? Otras, trabajo de parto, el expulsivo prolongado o rotura de la basa previa. Acá, en esta ilustración, lo que nos dice que siempre debemos estar alerta, ¿no? Alerta, vigilando siempre lo que es el feto, ¿no? Entonces tenemos pruebas, les voy a indicar las pruebas. Hay pruebas bioquímicas, que esto normalmente son
en embarazos tempranos, ¿no? Y las pruebas biofísicas, ¿no? En las pruebas biofísicas tenemos el alfa-fetoproteína y el estriol en orina 24 horas y el lactógeno placentario. En las pruebas biofísicas, ya, tenemos la vigilancia fetal clínica, como ustedes le conocen, o el monitoreo, autocontrol de movimientos fetales, ¿no? No, clínica es lo que la madre, lo que refiere a la madre. Autocontrol de movimientos fetales, si se mueve, no se mueve, o ella va contando cuántos movimientos ha tenido, ¿no? Vigilancia fetal electrónica, que la mayoría ya lo sabe, el test no estresante, el test estresante. También tenemos el perfil biofísico fetal, que es la ecografía, ¿no? Con sus 5 parámetros. La ecografía Doppler, ¿no? Obstétrica, ¿no? Y 5, la amniocentesis, y 6, la biopsia de vellosidades foliares. Entonces comenzamos con las pruebas bioquímicas. El alfa-fetoproteína es la proteína fetal plasmática principal. Producción en el saco vitelino embrionario y en el hígado fetal. Su medición entre las 16 a 18 semanas es el marcador sérico más utilizado para valorar a temprana edad el bienestar del producto. Su elevación puede indicar malformaciones fetales que comunican directamente con el líquido amniótico, tales como los defectos del tubo neural, los de la pared abdominal y así como pulmonares y renales. Una concentración baja de alfa-fetoproteína materna se ha vinculado con un mayor riesgo de anomalías cromosómicas. El estriol materno urinario, que es útil para evaluar la unidad materna placentaria fetal. El dosaje de estriol puede hacerse en el plasma materno, pero usualmente se realiza en orina de 24 horas. Para optimizar los resultados se requieren mediciones seriadas, ya que su valor aislado es inútil. El estriol mayor de 12 miligramos en orina no quiere decir que hay un bienestar fetal. Un estriol menos de 4 miligramos en orina, hay un riesgo de muerte fetal inminente. Y el estriol de 4 a 12 en orina es un feto en riesgo. El lactógeno placentario, que es útil para evaluar la función metabólica de la placenta, es una hormona péptica sintetizada por el cinciotrofloblasto. Su concentración sérica guarda relación con la masa placentaria, alcanzando una meseta entre las 34 y 36 semanas, por lo que es útil para evaluar la función placentaria. Importante para embarazos de alto riesgo. Luego de las 32 semanas, los valores intrínsecos inferiores a 4 nanogramos por mililitro son de mal pronóstico y se asocian un 75% con casos de sufrimiento fetal. Ahora lo que vamos a ver lo que es de los movimientos fetales, el autocontrol de movimientos fetales, ¿no? Esto mayormente es la paciente misma, es lo que nos refiere, ¿no? Es el registro gráfico de los movimientos fetales por parte de la madre. Es un complemento útil en la vigilancia prenatal. En embarazos de alto riesgo, la disminución de movimientos fetales se ha relacionado con aumento en la mortalidad perinatal, restricción del crecimiento intrauterino, partos de urgencias y ajas bajo. Este examen tiene la ventaja de ser una prueba sin costo, fácil de realizar, carente de contraindicaciones, con una tasa de falsos negativos muy baja y un reducido incremento en la demanda de consulta por los resultados anormales. ¿No? Entonces, en toda paciente que viene refiriendo, ¿no? Disminución de movimientos fetales, aplicar las pruebas de bienestar fetal. Un ratito.
Ya. A las pacientes con una gestación de bajo riesgo conviene indicarles la importancia de los movimientos fetales como un indicador de bienestar fetal y su disminución subjetiva, con la necesidad de cuantificarlo, ¿no? En las pacientes con una gestación de alto riesgo se recomienda la cuantificación de los movimientos fetales durante 2 horas al día, en condición de reposo, preferiblemente en decúbito lateral, ¿no? Lo normal sería 6 o más movimientos fetales en 2 horas del día. Anormal, menos de 6 movimientos en 2 horas del día. Manejo. Normal. Repetición de la prueba diariamente. O sea, a la paciente siempre decir todos los días tiene que moverse su bebé, ¿no? Anormal, evaluación clínica del estado materno-fetal y confirmación del bienestar fetal con un método biofísico tan pronto sea posible en las siguientes 12 horas. Gestantes de bajo riesgo, realizar un monitoreo fetal y si está en normal, iniciar la cuantificación diaria de los movimientos fetales. Gestantes de alto riesgo, igualito, realizar un perfil biofísico modificado o un perfil físico completo y si estos son normales, cuantificar con el conteo de movimientos fetales diarios, ¿no? Los movimientos fetales. ¿Desde qué edad gestacional se percibe? Quiero que me tomen atención y que me contesten sí o no, aunque sea, por favor. Los movimientos fetales en una gestante se perciben a partir de, si es multípara, lo pueden percibir de 18 semanas. Si es primeriza, lo pueden percibir de las 20 o 21 semanas, ¿no? Van aumentando progresivamente hasta las 32 semanas, ¿no? Se valora en forma indirecta la función del sistema nervioso central del feto, ¿no? Pueden ser percibidos por las madres visualizadas por ecografías, ¿no? Entonces, por ecografía, ¿a partir de qué edad gestacional lo visualizamos que un feto se mueve? O el producto se mueve por ecografía. ¿Han visto ecografías? Sí, doctora. ¿A partir de qué edad gestacional ven por ecografía que se mueve un A producto? partir de la semana 16 a 20, doctora. Mm, Dígame una cosa, cuando hacen las ecografías transvaginales y ven un embrión, hay veces no ve que se mueve las 8 o 10 semanas, ¿no ves? ¿Han visto? Sí, doctora. Ujú. Entonces, por ecografía sí se ve, pues si ya está embrión, sí se ve que se mueve, ¿no? En la genética también tenemos que ver que se mueve, igualito en la morfológica, porque es por ecografía, ¿no? Entonces, pero los movimientos fetales percibidos, 18 otros 20, 21, ¿no? También lo vemos registrado por el toco, ¿no? Normalmente se deben sentir 3 movimientos por hora o más de 10 en 12 horas. Ahora vamos a hablar sobre el monitoreo fetal electrónico, método que permite en el embarazo detectar los latidos cardíacos fetales y movimientos fetales. Y en el parto, además de las contracciones uterinas, ¿no? Durante el embarazo, hacemos el NST o test no estresante, ¿no? Ya lo conocen, ¿no? Y el test de estrés o prueba de POSE, ¿no? Que prueba las contracciones o también simular un falso trabajo de parto, ¿no? También lo conocemos, ¿no? Y durante el parto, ¿no? Monitoreo fetal electrónico, intraparto continuo o monitoreo fetal electrónico, interparto intermitente, ¿no?
hay sus riesgos y beneficios, ¿no? De la cardiotomografía, ¿no? Beneficios, detección temprana del riesgo de pérdida de bienestar fetal. Otro, control estrecho del paciente con embarazo de alto riesgo, ¿no? Riesgos falsos positivos o errores al momento de interpretar, ¿no? Normalmente, ¿quién interpreta lo que es los monitoreos fetales? ¿Quién está permitido de interpretar los monitoreos fetales? ¿En qué curso estamos? La obstetra, doctora. ¿Perdón? La obstetra. Estamos en ginecobstetricia, o sea, los ginecólogos, los especialistas, pero también los saben de las obstetrices, ¿no? Incluso ellos hacen una especialización de lo que es monitoreos fetales, también lo saben interpretar. Pero el que pone el sello diciendo que está bien o mal es el ginecólogo, ¿ya? Sí, habrán visto en centro obstétrico este monitor, ¿no? ¿No? Hay dos traductores, un traductor que le ponen arriba de la barriguita para escuchar lo que es percibir las contracciones uterinas, otro para detectar los movimientos fetales, que es que aprieta la mamá cuando se mueve, y el otro es para detectar lo que es los latidos cardíacos fetales. ¿Ya? Es así como se coloca a las pacientes el monitor, ¿no? Colocar el traductor en el fondo del saco uterino para registro de las contracciones uterinas con el sujetador que es este, ¿ya? Y el otro, donde haces tu Leopold, ¿ya? Ves dónde está el dorso, donde lo vas a detectar los latidos cardíacos fetales, y ahí lo colocas también. Y el otro es darle a la mamá el pulsor para que cada vez que él se mueva, sienta que se mueva, lo apriete el botoncito, ¿no? ¿Qué vemos en el NST? La frecuencia cardíaca basal, ¿no? ¿Y qué más vemos? Aceleraciones, ¿no? Que es aumento de los latidos cardíacos fatales en mayor de 15 latidos con una duración de 15 segundos, ¿no? Y deceleraciones, disminución de los latidos cardíacos fatales más de 15 latidos y con una duración mayor de 15 segundos, ¿no? Variabilidad que oscila de los latidos cardíacos fetales entre latido a latido. Entonces, ¿cuánto es lo normal de los latidos cardíacos fetales? De 120 a 160. De 120 a 160. Otros autores consideran menos de 110. Ahorita vamos a considerar, al menos en mi teoría, para el examen le vamos a considerar de 120 a 160, ¿ya? Pero hay otras literaturas que también le consideran menos de 110, ¿ya? Entonces, mayor de 160 que llamamos taquicardia fetal. Náuseas, puede ser hipóxia materna, hay que tener mucho cuidado con la fiebre materna, porque la paciente puede tener fiebre y también puede estar haciendo su taquicardia fetal. Y no se da cuenta que la paciente tiene fiebre y de repente le operan por taquicardia fetal y no era que la mamá tenía fiebre. Se ha pasado. Entonces se hace cuenta, ¿no? Entonces por eso puede haber taquicardia, fiebre materna, infecciones, hipertiroidismo, anemia materna o fetal. Bradicardia, no, menos de 120, otros autores dicen menos de 110. Causa, prolapso de cordón, convulsiones internas, rápido descenso fetal, cuando están en trabajo de parto, placenta previa, ruptura uterina. Son varias causas de que es bradicardia fetal. También un sufrimiento fetal también puede dar bradicardia fetal. Entonces, estas son las variables que vamos a estudiar, ¿no? La línea de base de los latidos cardíacos fetales, la variabilidad,
aceleraciones transitorias, deceleraciones, los movimientos fetales y las contracciones uterinas. Entonces, habrá visto este papelito, ¿no? Este papelito. Entonces, ya. Entonces estos numeritos sí se ven, ¿no? ¿Ven? Doctora. Sí, Sí, doctora. doctora, sí se ve. Ya, entonces acá, esto es para ver la basal de los latidos cardíacos fetales, ¿no? Este ven los registros, ¿no? De 30 en 30 acá está, ¿no? Comienza 90, está comenzando de 60, 60, 90, 120, 150, y acá ya estás en esto que ya está pintado, supuestamente, todo esto que está pintado debe ser dentro de lo normal. Ya si sobrepasa, ya está lo que es taquicardia o bradicardia, ¿no? Entonces acá estamos viendo la basal de los latidos cardíacos fetales. ¿En cuánto está acá? ¿Cuál es su basal? A ver, ¿alguien me puede decir? A ver, láncese nomás, chicos. No, 150. 150, ¿no? Está 150. Pero ¿qué vemos acá? ¿Qué es esto? Una Una aceleración. aceleración. Una aceleración, porque es mayor de 15 latidos, ¿no? Y en corto tiene menos de 30 segundos. Una aceleración. ¿Qué más vemos acá? Lo que son las contracciones uterinas, estos numeritos son para medir las contracciones uterinas, ¿no? Un útero que está relajado, una presión baja de una contracción uterina es de 8 a 12, no va a 0 hasta 100, ¿no? Normalmente, ¿no? Pero una presión máxima de una contracción uterina cuando está en trabajo de parto, ¿no? Es de 30 hasta 60 máximo puede haber. Por ejemplo, hasta acá, ¿hasta cuánto puede estar de milímetros de mercurio? ¿Cuánto está esta contracción uterina? ¿Mm? ¿Qué número es este? 25. Ya, 25. En ya sí sería 25. Entonces está un poquito más 20. en 30, ¿no? ¿No? Entonces esta paciente ya está comenzando el trabajo de parto, ¿no? Normalmente en 30, así como le digo, ya sus contracciones uterinas de trabajo de parto, ¿no? ¿Ya? Y ¿cuándo se perciben las contracciones uterinas? Cuando ya está mayor de 10, ¿no? Ahí la mamá siente, ¿no? Que se pone, ustedes ponen la palma de la mano y sienten que se está poniendo durita, ¿no? ¿Cuándo refiere dolor? Cuando ya son mayores de 15. Ahí la mamá siente dolor, ¿no? O lo ponen, me duele. Entonces ya, para decirles eso. Entonces quedamos así. Latidos cardíacos fetales, contracciones uterinas. ¿Ya? Y acá lo está señalando los movimientos fetales, ¿no? Pero en otros monitores lo colocan como flechita, ¿ya? Y también vamos a valorar eso. Acá la como está diciendo, ¿no? A ver cuánto tiene de basal acá. ¿Cuánto es su basal de 100. latidos cardíacos fetales?
A ver, colaboren. 140. Entonces, si me están contestando, quiere decir que han entendido. Los que no están perdidos, quiere decir que no han entendido nada. Va a haber preguntas de examen con casos clínicos que se va a poner así, un papelito, ¿no? Un monitoreo, ¿no? Entonces lo que me van a decir es, ¿cuánto es la basal de este NST o de estrés? ¿Cuánto es la basal de los latidos cardíacos fetales, ¿no? Ya, entonces como le estaba diciendo, los movimientos fetales son las flechitas, ¿no? Y siempre para un NST tiene que haber más de 5 movimientos fetales, ¿no? Y acá vemos la dinámica uterina, ¿no? Que yo al límite, ¿no? Hasta 100 llegó. Entonces, esta paciente ya está en trabajo de parto. Y acá, ¿qué más vemos? ¿Qué ven acá? Aceleraciones, ¿no? Aceleraciones. Y, ¿qué es esto? Si es bajo, si va cayendo, ¿qué es? Deceleración. Desaceleración. Sí. Ujú. Ahí da otra vuelta, ¿no? La basal, ¿no? Los latidos cardíacos fetales, ¿no? Este es un registro de 10 minutos. Normalmente un NST dura 20 minutos, ¿no? Acá este está incluyendo las aceleraciones. Nunca hay una aceleración. No veo mucho de aceleraciones. ¿Ya? Y esta es la basal, ¿no? 153 la basal. ¿Qué es la variabilidad? Sí, fíjate. A ver, apaguen su audio. Nos están conversando. Recuerden que se está grabando. A ver, la variabilidad es la fluctuación de la frecuencia cardíaca fetal en un registro de 10 minutos, excluyendo las aceleraciones y deceleraciones, ¿no? Esta es la variabilidad. Esta es una variabilidad normal, ¿no? Y esta es una variabilidad disminuida, con una línea. Que está, mira, la variabilidad en 3 latidos. No puedo retroceder. No puedo avanzar ni retroceder. A ver acá, ¿cómo está la variabilidad? ¿Normal o disminuida? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué opinan? Que si equivocan no importa. Normal, doctora. Normal, ¿no? Porque si estuviera disminuida siempre en la variabilidad es como una línea. Acá
Acá también está dentro, ¿no? Acá sí está baja. Acá, ¿cómo está? Baja. Disminuida, ¿no? Baja. Acá también está baja. Y su basal es 145. Aceleraciones que ya les he dicho. Normalmente es 15 latidos por minuto, aumento, ¿no? Respecto a la basal, ¿no? De lo que estaba 150, 160, 165, 170, hasta 175 llegó. Y una duración de 60 segundos. Acá, ¿cuántas aceleraciones tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora vamos a ver los patrones de desaceleración, ¿no? Se definen como el descenso de la frecuencia cardíaca fetal de más de 15 latidos por minuto, ¿no? Y que dura más de 15 segundos en una contracción uterina. Esta es una desaceleración. Más de 15 latidos. 5, 10, 15, 20. 20 y tantos, ¿no? Caída abrupta de la frecuencia cardíaca fetal con respecto a la basal. Si es de 150 o 140 caído, ¿no? Acá no está relacionada con una contracción uterina. Es desaceleración 1, 2, 3, 4, 5. Y siempre choca con una contracción uterina. Ahí vamos a ver lo que son los DIC. Hay 3 tipos de caídas transitorias de la frecuencia cardíaca fetal, lo que conocemos como el DIC. DIC 1, deceleración temprana, DIC 2 o deceleración tardía, o las DIC 3 o variables, ¿no? Tempranas. Acuérdense siempre de este gráfico, ¿no? La DIC 1 se caracteriza porque el momento de menor frecuencia cardíaca fetal coincide con la contracción o se produce en menos de 20 Sí, mira, segundos después y tiene un decalaje corto. El alumno que está con su audio puede apagarlo. Su presencia se atribuye a una estimulación refleja del vago, producida en la mayoría de los casos por compresión de la cabeza del feto, o sea, en el trabajo de parto, después de romper las membranas, ¿no? O después de los 5 centímetros de la dilatación cervical, o sea, cuando ya está en fase activa. Es normal relacionado con el pH fetal, ¿no? Ya, entonces acuérdense de esta imagen. DIC 1, caída de aceleración, coincide con la contracción. Aceleraciones tardía o DIC 2, de 20 a 60 segundos después del acné de la contracción. ¿Ya? O sea, primero hay la contracción y después hay la caída, ¿no? Los cardíacos fetales, ¿no? Esto corresponde a un descenso de la presión de oxígeno que después de la contracción uterina disminuye por debajo de 18, ¿ya? Milímetros de mercurio, ¿no? Cuando el feto tiene bajas reservas de oxígeno, una presión de oxígeno próxima a nivel crítico, existe una mayor posibilidad de presentarlo, ¿no? Auscultar el feto durante e inmediatamente después de cada contracción uterina, observando con coincidencia, un acné de la contracción o durante el periodo de relajación. La frecuencia cardíaca fetal comienza definitivamente extendiéndose durante todo el periodo de relajación, ¿no? Y la frecuencia cardíaca fetal se va acelerando y antes de la contracción siguiente remota los valores más altos, ¿no? Entonces, DIC2 siempre se va a referir a un sufrimiento fetal agudo. Y las desaceleraciones variables, o DIC3, por oclusión transitoria de los vasos
umbilicales por el útero contraído. Si la oclusión es menor de 40 segundos, hay una estimulación refleja del VAC, ¿no? Si la oclusión es más de 40 segundos, se desarrolla también como hipoxia fetal, o sea, hay un sufrimiento fetal agudo, ¿ya? Los descensos de la frecuencia cardíaca fetal hasta 70 latidos por minuto con una duración inferior de 1 minuto caracterizan los DIC umbilicales favorables, poco relacionados a compromiso fetal por hipoxia. Ya le estamos diciendo, eso es de uno, ¿no? A ver qué tipo de DIC hay acá. Comparen. DIP 2. DIC 2. Muy Tardía. bien. DIC 2. DIC 2, ¿qué me quiere decir? Sufrimiento fetal agudo. Sufrimiento fetal. Un caso clínico. A ver, una pregunta. Paciente gestante de 37 semanas en trabajo de parto, ¿no? No, mejor de 41 semanas, ¿ya? Un trabajo de parto, ¿ya? Que está siendo monitorizada y presenta deceleraciones tardías comparadas a DIC 2. Y encima presenta sus... y rompe membranas y líquido verde. Diagnóstico. Diagnóstico y tratamiento. Sufrimiento fetal y cesárea. Gracias por colaborar. Sufrimiento fetal, ¿no? Porque esta me está diciendo líquido verde, presenta DIC 2. Y entonces ahí lo que tienes que hacer es terminar gestación inmediatamente. O sea, cesárea. Ya ves que ya tiene 41 semanas, ¿no? Entonces, para interpretarnos lo que son, ¿no? Siempre ver los latidos cardíacos fetales, que la basal ya ha dicho que puede variar de unos dicen 110, otros dicen 120, hasta 160. La variabilidad tiene que ser de 5 a 25 latidos por minuto, tiene que haber aceleraciones presentes, eso es lo normal, ¿ya? Y tiene que haber movimientos fetales mayor de 5. Un patrón sospechoso, o sea, un NST, que puede haber taquicardia, 160, 170, o puede ser bradicardia, 110, menores de 100, una variabilidad mínima con 5 latidos nada más, o marcada, ¿no? ¿Ya? Por más de 40 minutos. Puede haber deceleraciones variables, simples, persistentes, complicadas, aisladas, y de las deceleraciones tardías. Eso me hace sospechar, ¿no? Que tiene decir un NST sospechoso. Y patológico, ¿no? Que siempre se mantiene con una taquicardia o se mantiene con una bradicardia, ¿no? ¿No? Variabilidad indetectable, ¿no? Que no es, o sea, es una línea nada más, una línea plana, por eso ponen variabilidad indetectable, menos de 5 latidos, ¿no? Deceleraciones variables complicadas repetidas, especialmente con variabilidad mínima o alzas compensatorias, deceleraciones tardías, o sea, DIC2, más del 50% de contracción, especialmente con variabilidad mínima o alzas compensatorias. Registro sinusal, onda de 3 a 5 ciclos, ¿no? Eso me quiere decir un patrón patológico o un ST patológico. Ese es el test no estresante, yo voy a repetir lo mismo, ¿ya? El NST, que es el registro de la frecuencia cardíaca en ausencia de contracciones uterinas. Este es un NST en ausencia. Este puede ser en pacientes, por ejemplo, ¿no?
que te vienen a término, que te vienen refiriendo que no se mueve su bebé. Le dice, no se mueve, entonces le tomas una prueba de bienestar fetal, que es una prueba en un NST. Entonces acá te dice, ¿no? Que tiene su basal, que está en cuánto. A ver, ustedes tienen mejor vista que yo. Una basal de 150 o 140 aparentemente, ¿no? Tiene mayor de 5 movimientos, mira, más de 10, y acá no se evidencia contracción, ¿no? Las contracciones mínimas que no le dan 5 o 10 milímetros de mercurio, ¿no? Menos de 10, pero, ¿no? Entonces, o los pacientes que son prematuros, también dicen, no se mueve o me duele la barriguita y tú estás pensando que tiene contracciones, entonces acá puedes evidenciar que no tiene contracciones, tiene una buena variedad, tiene una buena basal de latidos cardíacos fetales y se mueve el bebé, ¿no? Entonces esta prueba es rápida, económica, no requiere administración de oxitocina, de fácil interpretación, sin contraindicaciones, se puede repetir cuantas veces sea necesario. No necesitas personal especializado, sí necesitas personal especializado, ¿no? Normalmente los obstetrices o el personal médico, ¿no? Para tener en cuenta el monitoreo se hace por más de 28, 30 semanas, haber ingerido alimentos mínimo 30 minutos antes, lo ponen en posición semifolia, tomar signos vitales, la presión, la temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia de presión, tiene que tener una duración mínima de 20 minutos, ¿no? Y calibrar el equipo, ¿no? Ya les había dicho, ¿no? Cuando es positivo, ¿no? Prueba reactiva, 2 o más ascensos de la frecuencia cardíaca fetal asociados a movimientos fetales, ¿no? Un periodo de 20 minutos. No reactiva, 1 o ningún ascenso de la frecuencia cardíaca. Insatisfactoria, la nitidez del registro no permite calificar la prueba, o lo ponen en dudoso, que mayoría le ponen, ¿no? Hay pruebas de test de cardiología estimulada. Hay veces que no se mueve, la mamá no lo siente y ponen el test de estimulación biliocústica. ¿Qué ponen? Pueden poner su celular con sus músicas de reggaetón, unas músicas que son muy chillonas, y entonces eso le hace que el feto se mueva, ¿no? Puede hacer, ¿no? O pueden chancar algún metal, ¿no? Normalmente tienen su campanita, su esto. O habrán visto en centro obstétrico, ¿no? Para que le estimulen, ¿no? Y hay la prueba negativa, que a pesar que le haces ruido todo, hay una ausencia de respuesta, ¿no? Cuando dicen test no reactivo, ¿no? Cuando hay movimientos fetales ausentes, ¿no? La variabilidad mayor, hay movimientos fetales ausentes, aceleraciones ausentes, ¿no? Entonces me dice que no es reactivo, ¿no? A ver, en este interpretación, este es un NST. ¿Reactivo o no reactivo? ¿Qué dice? Reactivo. Reactivo, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es su basal? Como 150, así, ¿no? Igualito. De 180 a 200, claro. Es menos de 160 su basal, tiene aceleraciones, hay buena variabilidad, bastantes movimientos, ¿no? Es un NST reactivo. Ahora la prueba de test de estresante o test de POSE, como lo llaman, ¿no? O también prueba de tolerancia fetal a las contracciones uterinas, o simular un trabajo de parto, como decimos, ¿no? Simular un trabajo de parto a ver si tiene resistencia, ¿no? Entonces, mayormente se utiliza para valorar la capacidad funcional del feto, ¿ya? Placentaria frente a una situación de hipoxia provocada. Estudia la respuesta a la frecuencia cardíaca fetal antes del estrés, al reducir el flujo de sangre en el espacio interno. Entonces, evalúa la reserva del oxígeno fetal.
Entonces, esta prueba consiste en la estimulación de las contracciones uterinas, administrando oxitocina en goteo hasta alcanzar por lo menos 10 contracciones de 30 milímetros de mercurio, ¿no? Si las contracciones se produjeran DIC2 en una proporción de 50% o más, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si en menos o sea, ni llega al goteo y produce DIC2, ¿qué hacemos? ¿Continuamos con el NST? Se suspende. Entonces, bueno, ¿no? Entonces quiere decir que entonces salió positiva, entonces quiere decir que ese bebé no va a resistir el trabajo de parto, ¿no? Entonces, se considera contracciones son potencialmente nocivas para el feto con capacidad de reserva respiratoria disminuida. Por lo tanto, durante un trabajo de parto que conlleva gran cantidad de contracciones y seguramente de intensidades superiores, entonces provocarían sufrimiento fetal o por hipoxia de acidosis, ¿no? Por lo que contraindicaría el parto vaginal. O sea, contraindicación parto vaginal, entonces termina en cesárea. En la insuficiencia placentaria, la reserva fetal de oxígeno puede estar comprometida por la disminución de la presión de oxígeno luego de cada contracción uterina, sobrepasa su nivel crítico, ¿no? 18 mililitros de mercurio, desencadenando la desaceleración de la frecuencia cardíaca fetal. El test de POSE tiene por objetivo probar la reserva de oxígeno fetal al producir artificialmente contracciones uterinas que simulan el trabajo de parto. Recuerden eso, que simula el trabajo de parto. Existen dos técnicas para realizar el test POSE, ¿no? El test de oxitocina, test POSE y la prueba de estimulación del pezón mamilar. Entonces, más que utilizamos es con el test de oxitocina, ¿no? Si la paciente no debe estar en ayunas, ¿ya? También en posición sentado, en el cubierto lateral izquierdo. Primero siempre hacen un monitoreo, un NST simple, ¿no? Por eso dice, se registra la frecuencia cardíaca fetal con un transductor de ultrasonido Doppler, las contracciones junto con el movimiento externo, ¿no? ¿Cuánto iniciamos tu preparado, no? Le pones la vía, le pones tu litro de cloruro y cuánto una ampolla de oxitocina, ¿no? Y ya comenzando, ¿no? 1 mililitro por minuto, doblando la dosis cada 10, o sea, cada 15 minutos le vas aumentando el goteo, ¿no? Y tiene que aparecer 3 contracciones cada 10 minutos. ¿Mm? Con una duración mínima de 40 segundos, una intensidad de 30 a 60 milímetros de mercurio, para comenzar ya a imprimir eso, ¿no? Para que agarre patrón. Dice, trazado basal de aproximadamente 10 minutos. La vas a graficar contraindicación en quienes no podemos hacer test de POSE o el test de estrés. En condiciones absolutas que hay. Placenta previa oclusiva. Los pacientes que tienen una placenta previa que tapa todo el canal todo el canal, el cervix, entonces no lo vas a hacer pues un test estresante, ¿no? Un DPP, ¿no? O menores de 28 semanas, ¿no? ¿Qué quieres que nazca? ¿Quieres que haga un trabajo de parto prematuro? No, pues no. Esas son las indicaciones absolutas. Y también en cesáreas anteriores 2 veces. En MINSA normalmente es a cesáreas anteriores una vez si le hacen test de estrés. Al menos en el hospital no hacen a ninguna cesárea anterior test de estrés. ¿Ya? Indicaciones relativas, contraindicaciones relativas. Entonces cirugía uterina previa, sea una cesárea. Gestación múltiple, tampoco, ¿no? Tampoco, ¿no? Toda gestación doble, que termine cesárea, no le vas a hacer este test de estrés, ¿no? Por eso dice relativos. Hidranios, amenaza de parto pretérmino, antecedentes de parto prematuro previo, y una edad gestacional entre 28 y 30 semanas. Entonces, ¿cómo le definimos el test estresante? Test positivo, sale positivo cuando decimos test estresante positivo,
cuando hay presencia de aceleraciones tardías en un 50% o más de contracción uterina registrada. Pero tienen que tener DIC2. Entonces, esto decimos test de estrés positivo. Negativo, ausencia de aceleraciones tardías y variables. O sea, está en buen estado. Quiere decir, test de estresante negativo. O sea, está normal. Sospechoso de aceleraciones tardías intermitentes, en menos del 50% de la contracción o de aceleraciones variables significativas. Ese es sospechoso, ¿no? Insatisfactorio, ¿no? Entonces, pues, le pones a la paciente, le haces su goteo, le vas aumentando las dosis, o sea, el goteo de la oxitocina con el cloruro, y no, a pesar de llegar hasta 60 gotas, no logras que tenga contracción, ¿no? Eso le llamamos un test de estrés insatisfactorio, cuando no se logra obtener el patrón de contracciones uterinas, ¿no? Empleando el máximo de oxitocina permitido o se obtiene un trazado que no puede interpretarse, ¿no? ¿Hasta cuántas gotas se coloca? Hasta 60 gotas le colocamos. Hasta 60 gotas. Más no, ¿no? Entonces, y a pesar de esas 60 gotas ya esperamos y no coge patrón, o sea, no tiene las contracciones de cuánto dije tiene que ser las contracciones. ¿Cuántos milímetros de mercurio tienes que aguantar? Pregunta de examen. Esta es una prueba, un test de estrés normal, o prueba test de estrés o test de posee negativa. ¿Ya? Acá con las contracciones uterinas. Pues estos que dicen que es, ¿qué vemos acá? Test de estrés positivo. Vemos deceleraciones, ¿no? CEDIC 2. Acá, acá ¿qué vemos? ¿Qué es esto? Aceleraciones, doctora. Deceleraciones son estas. Acá vemos que la variabilidad está una raya. Pues tiene variabilidad disminuida. Tiene deceleraciones tardías, porque mira, acá llega la contracción y después de ese bajan los latidos cardíacos fetales. Primero la contracción, después bajan los latidos cardíacos fetales. Entonces es un test estresante patológico. Acá que vemos, ¿cuál es lo más evidente acá? La pérdida de variabilidad. Ajá. Evidente, ¿no? Una línea vemos ahí, ¿no? Entonces, si es un test de estrés negativo, quiere decir que tiene un bienestar fetal adecuado, ¿no? Entonces, control nada más hasta que el feto esté maduro y finalizar gestación. Si es positiva si es sospechosa, un control a las 24 horas o mandar otras pruebas de bienestar fetal como es un perfil biofísico o una ecografía obstétrica. Si sale positiva, ahí si es un feto inmaduro, hay que hacer maduración y hacer otras pruebas de bienestar fetal, ¿no? Como perfil biofísico o una prueba obstétrica, una ecografía obstétrica. El intraparto, monitoreo fetal intraparto, ¿no?
Es igualito. ¿Ya? Este es un monitoreo fetal intraparto, y las contracciones. Mira hasta cuánto se elevan las contracciones, mayor de 60 milímetros de mercurio, ¿no? Si hay variabilidad, y la basal está en el límite en el 160, 180. Acá que vemos, ¿qué es lo evidente ahí? Las desaceleraciones. Las desaceleraciones, ¿no? Acá. Ahí. Acá también hay desaceleraciones. 1, 2, 3, 4, 5. Y la variabilidad disminuida. Vamos a hablar de otra prueba de bienestar fetal como el perfil biofísico. ¿Qué es? Es un método, es una ecografía en sí, ¿no? Una ecografía que no es invasivo. Se estudian múltiples variables biofísicas, ¿no? Propias del bebé o el feto intrauterino, con el fin de diagnosticar algún grado de riesgo o sufrimiento fetal agudo o crónico. Indicaciones: embarazos de alto riesgo, pruebas sin contracción no reactiva, partos vaginales también pueden ser, o en disminución, la mayoría que es disminución de movimiento fetal, lo que dice la paciente, ¿no? Normalmente es pruebas biofísicas normales, se hace en 30 minutos o 20 minutos, y lo que tienen que evaluar es la anatomía fetal y su entorno. ¿A qué edad gestacional se realiza la prueba del perfil biofísico, ¿no? Luego de las 28 semanas de embarazo, para que no incluya la inmadurez extrema del sistema nervioso central fetal, ¿no? Tiene una superior resultado en cuanto a especificidad y sensibilidad que cualquier otro método, ¿no? Evalúa los parámetros aisladamente, ¿no? La prueba dinámica, presencia o ausencia de TVA física fetales, representan el equilibrio ácido-base fetal en el momento del estudio. El primer parámetro que acusa al comienzo de un proceso de acidosis en el NST, ¿no? Es el NST. El último parámetro en comprometerse es el tono fetal, ¿ya? Su ausencia marca el máximo grado de hipoxia, ¿ya? La disminución del líquido amniótico es la más representativa prueba de deterioro fetal. La presencia de oligoácidos debe plantear la posibilidad de interrupción del embarazo. Entonces, ¿cuáles son los parámetros de un perfil biofísico? Que son los movimientos respiratorios, los movimientos corporales, el tono, la actividad fetal y el líquido amniótico, ¿no? Entonces, los movimientos respiratorios, ¿no? La puntuación va de 0 a 2. 0 cuando hay ausencia o no, o está disminuido, ¿no? 2 con al menos un episodio de 30 segundos durante 30 minutos de observación, ¿no? Ya. Movimientos corporales, al menos tiene que ver movimientos, con 2 puntos, ¿no? Cuerpo, miembros en 30 minutos. Y 0 cuando es menos de 3 movimientos, ¿no? El tono, ¿cómo lo evidencias que el tono? Para esto, al menos un episodio de extensión o flexión de miembros o el tronco, ¿no? Apertura o cierra la manito mayormente. Si no encuentras eso, le pones 0. Bueno, ahí ven, tú ves con el ecógrafo, te das cuenta que abre, cierra la manito, mueve su pisito. Entonces vamos viendo de todo. Reactividad fetal, al menos 2 episodios de aceleraciones asociadas a los movimientos, ¿no? Mueves la barriguita, ahí como que se asusta durante 20 minutos, ¿no? Y el líquido, ¿no? La medición del líquido, ya sea por el hila o el pozo mayor, o a veces de repente solo hay un pozo, ¿no? Al menos una cisterna de más de 2 centímetros, ¿no? Si es menos de 2 centímetros, pones, ¿no?
Lo que me está diciendo, 2 puntos normal, 0 puntos lo anormal, ¿no? El perfil físico va de 0 a 10, nadie te va a llegar con 0, ¿no? ¿No? De 10, lo normal es de 10, 10, o la mayoría que te ponen de 8 a 10, ¿no? Mayor de 8, evolución satisfactoria. Menos de 8, evolución insatisfactoria. Marcadores agudos, la reactividad cardíaca, movimientos respiratorios, movimientos corporales, tono fetal. Entonces, cuando no hay eso, me quiere decir asfixia perinatal o un sufrimiento fetal. Marcadores crónicos que puede ser la líquido o madurez placentaria. Entonces, si es 8 sobre 10, está normal, hay poco peligro de asfixia, ¿no? Protección, ¿no? 6 sobre 10, algo está mal. ¿Quién puede poner el líquido amniótico o 1? Hay una prueba dudosa, ¿no? Tienes que hacer otras pruebas, ¿no? O repetir en 24 horas, ¿no? Y si sigues siendo 6 sobre 10, interrumpir el embarazo. Igualito. 6 sobre 10, probable asfixia fetal, interrupción del embarazo. Peor, 4 sobre 10, ¿no? Gran probabilidad de asfixia fetal, interrupción del embarazo. De 0 no va a encontrar, salvo sea un óbito, ¿no? Entonces, ya saben, ¿no? Lo que es medir, ¿no? Por eso cuando dice, pídele un perfil biofísico. ¿Cuánto tiene el perfil físico? 8 sobre 8. 6 sobre 8, algo pasa. 4 sobre 8 o 4 sobre 10, ya algo, eso ya se va a hacer un óbito, entonces inmediatamente terminar gestación. Otra prueba de bienestar fetal. Ecografía obstétrica Doppler, ¿no? Es una nueva tecnología que permite la medida en la circulación fetal y uteroplacental. La premisa para el empleo de densitometría Doppler para vigilancia fetal es que la respuesta homeostática del feto a la hipoxia y la asfixia se puede detectar por cambios en el riesgo sanguíneo de otros órganos vitales, que son glándulas suprarrenales y cerebro. Esto causa restricción de riesgo sanguíneo con patrones Doppler característicos, ¿no? La ausencia del flujo telediastólico o la inversión de este se relacionan con pronósticos perinatales adversos. Entre ellas tenemos mortalidad perinatal, anomalías cromosómicas, cardiopatías congénitas y enfermedades. ¿Qué vemos? ¿Cuáles son los parámetros de una ecografía obstétrica doble, ¿no? ¿Cuáles son las arterias, ¿no? Que hacemos esto? Acá está. Entonces, los índices nos dan una información cualitativa del flujo. Existe un flujo sistólico, un flujo diastólico, el índice de resistencia, el índice de pulsividad, el índice de sístole, el diástole y el índice de conductancia. ¿Cuáles son los? Medimos la arteria uterina, medimos la arteria umbilical y la arteria cerebral media, ¿no? El índice cerebroplacentario, ¿no? La resistencia cerebral media, la resistencia umbilical, lo mayor es mayor de 1 en gestaciones patológicas, hipoxia crónica, el índice cerebroplacentario disminuyendo pudiendo ser menor de 1. Entonces, si sacas un índice cerebroplacentario menos de 1, ahí terminar gestación. Este es un índice cerebroplacentario dentro de lo normal. Porque esa es la evidencia de Nosh, ¿no? En lo que son las arterias uterinas, ¿no? También medimos la arteria umbilical, que esta es una onda dentro de lo normal, una onda patológica de la arteria umbilical, una onda patológica de la arteria umbilical. En hipoxia crónica como RCU, preeclampsia, ¿no? Hipertensa crónica, aumenta el flujo cerebral mediante una disminución de la resistencia vascular intracraniana. Disminución del flujo mediante un aumento de la resistencia en el resto del territorio vital
y al final el cordón umbilical. Ahí, acá vemos un caso de Doppler, una disminución, ausencia o inversión del componente diastólico, ¿no? En la arteria umbilical. Y otro también, la arteria cerebral media, el Doppler, que también lo utilizamos cuando es en anemia fetal, ¿no? Y otras pruebas de bienestar fetal, como son ya invasivas, ¿ya? Como son la biopsia de vellosidad escorial, que se realiza en muy temprano, en el primer trimestre, de 9 a 12 semanas, ¿no? Esta es una ya invasiva porque tiene riesgo de hacer un aborto, ¿no? Una muestra que puede tener por vía transcervical o transabdominal, este es por vía ecográfica. O también otra prueba invasiva es la cortocentesis, ¿no? Que es la obtención de una muestra de sangre del cordón umbilical, que se puede realizar a partir de las 19 26. Otra prueba invasiva que es la amniocentesis, ¿no? Se extrae el líquido amniótico también por vía ecográfica, que se puede realizar a partir de las 12 minutos. O amnioscopía, que tampoco estas pruebas ya no, al menos la amnioscopía no se hace. La amnioscopía tiene efecto visualizar a través del oso la integridad de las membranas oculares y coloración, ¿no? De líquido amniótico. Pero ya no lo utilizamos. Y esas son las pruebas de bienestar fetal. Otra pregunta, a ver, para que van a ser casos clínicos ya para el examen y algunas preguntas de teoría, que todo va a estar en las diapositivas, no me busque, todo lo voy a sacar de las diapositivas, ¿no? Y son casos clínicos básicos, todo más de monitoreo, cosas sencillas, nada complicado, van a estudiar. ¿Alguna pregunta para algo para quedar claro? Y va a ser de gráficos así de NST, ¿no? Otra pregunta. A ver, tienes una paciente gestante a término 37 semanas, cesárea anterior 2 veces. Viene por disminución de movimientos fetales. ¿Qué pruebas de bienestar fetal le haces? ¿Test de estrés? Este, ¿Test de estrés o amniocentesis? O, o perfil biofísico. Respuesta. Es estresante, doctora. ¿Por qué? Ya te equivocaste, ya tienes 0. A ver, otra respuesta. Otra respuesta. A ver, para ver si han entendido o no. Hablen nomás. El que ha hablado, gracias por colaborar. Si quieres, puedes decir otra respuesta. Sería un perfil biofísico fetal porque dijo que tenía más de 28 semanas, mencionó 37 y ha disminuido los movimientos fetales. Claro, pero y así le haría un perfil biofísico, pero lo principal es que yo no lo puedo hacer a una cesárea anterior 2 veces test de estrés. Y tampoco no puedo hacer una amniocentesis, pues. Sí, es una prueba invasiva, ¿no? Sí, ya tienes. Sí se tiene que hacer un perfil biofísico para ver si está todo bien, si tiene líquido, si se mueve. También, ahí también incluiría que no le menciona un NST, ¿no? Pues el test de estrés no, porque ya tiene 2 cesáreas. ¿Qué vas a conseguir con eso? Y así va a venir los casos clínicos. ¿Alguna otra pregunta? Y el sufrimiento fetal, acuérdense de los DIC 1, DIC 2, DIC variable. ¿Cómo se llama? Las diapositivas están en la plataforma, sino también le he pasado a su compañera Lucero. ¿Alguna otra pregunta, chicos?
Digan sí, no, ha comprendido, no comprende nada. Todo Pero claro, no, doctora. Entendido, doctora. Muchas gracias. ya, entonces todo bien, ¿no? Sí, doctora. Ya, gracias chicos, gracias los que han colaborado. Ya, entonces, hasta otra oportunidad. Ya nos vemos. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, doctora.